A ver, si digo Sigmund Freud, ¿qué es lo primero que se viene a la cabeza? Seguramente divanes, sueños, deseos ocultos, ¿no? Y sí, claro, todo eso es parte de su legado, pero la historia de verdad, la que cambió las cosas, es mucho, mucho más profunda. Vamos a meternos de lleno en el corazón de su verdadera revolución. Y esa es justamente la pregunta que nos va a guiar. Más allá de todo lo que ya conocemos o hemos escuchado, ¿cuál fue el verdadero quiebre científico que propuso Freud? Porque, ojo, esto no es solo un tema para psicólogos, es una pregunta filosófica, de fondo, sobre qué significa estudiar la mente. Para entender esa revolución tenemos que empezar por el principio. Y el principio, bueno, el principio seguro que va a sorprender a más de uno. Porque Freud no empezó como psicólogo. Para nada. Él se formó como neurólogo y estaba convencidísimo de una cosa, que la mente se podía y se debía explicar únicamente por lo que pasa en el cerebro. Punto. La filosofía que él seguía en ese momento se llama reduccionismo eliminativo. Suena complicado, pero la idea es bastante simple. Él pensaba que en el futuro ya no íbamos a decir amor o memoria. No. Íbamos a hablar de descargas neuronales en tal parte del cerebro. Para él, hablar de sentimientos era demasiado vago, impreciso. Quería un lenguaje científico, exacto, el de la neurociencia. Y créanme que se lo tomó súper en serio. Llevó esta idea hasta el final. De hecho, en un trabajo que se llama El Proyecto para una Psicología Científica, intentó, literal, hacer un mapa completo de la mente. Se inventó tipos de neuronas, las neuronas phi para la percepción, las psi para la memoria, las omega para la conciencia. O sea, era su gran intento de convertir toda la psicología en pura física cerebral. Pero entonces, algo pasó. Algo cambió todo. Después de años y años dedicado a este modelo, a este proyecto de vida casi, de repente, en 1895, da un volantazo. Abandona todo. Lo tira a la basura, por así decirlo. Y la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué puede hacer que un científico tan metido en una idea la descarte así, de un día para otro, de forma tan radical? Miren, esta frase del propio Freud de ese mismo año es lapidaria. Él mismo dice que su intento de explicar la mente con el cerebro es una mascarada inútil. Imagínense, mascarada inútil. No es que ajustó un par de cosas en su teoría, no. Es un rechazo total. Entonces, repito la pregunta. ¿Qué fue lo que descubrió que lo hizo cambiar de opinión de una forma pero tan definitiva? Bueno, la respuesta está en una sola palabra: el significado. Freud se topó con una realidad, que en la mente humana hay algo fundamental, que la actividad de las neuronas por sí solas simplemente no podía explicar. Y el concepto clave aquí se llama intencionalidad. Y ojo, no significa tener la intención de hacer algo. No. En filosofía, intencionalidad quiere decir que los pensamientos siempre son acerca de algo. Piénsenlo, una creencia es creer en algo, un deseo es desear algo, un recuerdo es recordar algo. Siempre hay un contenido, un significado. Y ahí estaba el problema. El cerebro tiene impulsos eléctricos, reacciones químicas, pero las creencias tienen significado. Freud se dio cuenta de que no había un puente directo entre una cosa y la otra. Simplemente no se podía traducir. Y esto no fue solo una idea abstracta. Lo vio en la práctica. El famoso caso de Anna O fue el que lo cambió todo. Esta mujer tenía síntomas físicos rarísimos, como parálisis, que ningún neurólogo podía explicar. Pero ¿qué pasaba? Cuando, bajo hipnosis, ella lograba hablar de recuerdos y emociones muy fuertes, reprimidas sobre su padre enfermo, los síntomas físicos, ¡puf!, desaparecían. La conclusión era imposible de ignorar. Era el significado de esos recuerdos, la historia que contaban, lo que estaba enfermando su cuerpo. De hecho, fue la propia Anna O la que le puso nombre: la cura por el habla. Y no era solo él. Otros médicos que trabajaban con hipnosis estaban viendo cosas parecidas. Por ejemplo, el doctor Charcot podía hipnotizar a alguien y decirle: tu brazo está paralizado. Y el brazo se paralizaba, pero no siguiendo los nervios reales. Seguía la idea que la persona tenía de su brazo. Otro doctor, Bernheim, le daba una orden a alguien bajo hipnosis, como: cuando despiertes, abre la ventana. La persona despertaba y al rato iba y abría la ventana sin tener la menor idea de por qué. En todos estos casos, lo que movía a la gente era una idea, un significado, no un simple impulso del cerebro. Claro, este nuevo enfoque en el mundo interior chocaba de frente con lo que se estaba haciendo en otros lados, sobre todo en Estados Unidos. Allá la psicología era el conductismo. Se enfocaba solo en lo que se ve, el comportamiento y cómo se moldea con premios y castigos. Pero
Freud proponía algo totalmente distinto, una psicología profunda. Para él, lo que de verdad nos mueve no son los premios, son nuestras fantasías, nuestros deseos, nuestros conflictos internos, cosas que ni siquiera sabemos que están ahí. Nos convertimos, según él, en esclavos de dictados que no entendemos. Y acá es donde la cosa se pone realmente radical. Porque, a ver, si las verdaderas razones por las que hacemos lo que hacemos son significados que están ocultos para nosotros, entonces la pregunta es, ¿realmente nos conocemos a nosotros mismos? Hasta ese momento, toda la filosofía occidental, desde Descartes, partía de una idea base. La mente es transparente. ¿Qué significa eso? Que no hay nada más fácil de conocer que la propia mente. Lo que pienso, lo que siento, yo lo sé, y punto. Somos, por así decirlo, los dueños y señores de nuestra propia casa mental. Bueno, Freud llega y dice, no, nada que ver. Todo lo contrario. El psicoanálisis en su mismísima esencia es la idea de que no nos conocemos, de que buena parte de lo que pasa en nuestra mente es un secreto incluso para nosotros. Y no estaba hablando solo de casos clínicos graves, ¿eh? Freud veía a este inconsciente trabajando todo el tiempo, en la vida de todos. Decía que nuestros verdaderos motivos se escapan, se filtran. ¿Dónde? En un lapsus, cuando decimos una palabra por otra, en los chistes que nos causan gracia, en pequeños accidentes cotidianos y, por supuesto, en los sueños. Son como pistas que deja ese mundo interior que no podemos ver ni controlar directamente. Entonces, si no podemos verlo directamente, ¿cómo lo conocemos? Freud usaba una analogía genial. Decía que mirar la propia mente no es como asomarse a una ventana transparente. Es más parecido a lo que hace un físico con una cámara de niebla. El físico no ve la partícula subatómica, es imposible. Lo que ve es la estela, el rastro que deja a su paso. Bueno, con la mente es igual. No vemos el deseo inconsciente directamente, pero vemos su rastro, los sueños, los lapsus, los síntomas. A partir de ahí, lo inferimos. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es al final el modelo de ciencia que Freud estaba proponiendo? Queda claro que no era neurociencia, pero tampoco era simplemente filosofía. La propuesta de Freud se puede resumir en unos pocos puntos clave. Primero, en el fondo, él seguía siendo materialista. La mente es algo físico, viene del cerebro. Pero, y este es el gran pero, su método era antirreduccionista. Decía que la psicología necesita su propio lenguaje, un lenguaje que hable de creencias, de deseos, de significados. Y su descubrimiento fundamental, su gran aporte, fue darse cuenta de que la mayor parte de todo eso que nos mueve, de ese contenido, es inconsciente, pero tiene un poder causal enorme. Así que, para resumir, la verdadera revolución de Freud no son las ideas más famosas como el diván o el complejo de Edipo. Su verdadera revolución fue filosófica, fue sobre la ciencia misma. Fue pararse y decir con toda audacia que la psicología podía ser una ciencia, sin tener que ser neurociencia, que tiene derecho a existir por sí misma, con sus propias reglas y su propio lenguaje. Una ciencia, en definitiva, del significado, y no solo de la materia. Y claro, esto nos deja con una última pregunta, una pregunta que ya no es científica, sino que nos toca en lo más profundo. Si resulta que no somos los autores conscientes de lo que hacemos o deseamos, si estamos, de alguna forma, gobernados por significados ocultos, por un guión interno que ni siquiera podemos leer, entonces, ¿qué significa realmente ser uno mismo? ¿Quiénes somos en realidad?